Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Pulso Online, dependiendo de la hora en que tengan acceso a este material. Nos acompaña en esta ocasión el historiador Inocencio Noyola, un apasionado de nuestro pasado. Podríamos mencionar que fue director de la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, aquí en San Luis Potosí, y quien ahora viene a presentarnos su más reciente investigación, una cosa totalmente sorprendente y novedosa. Es sobre una ley contra el alcoholismo, que se emitió en San Luis Potosí en 1925. Maestro Noyola, no sé si nos pudiera poner un poquito en contexto sobre cuál era la realidad en San Luis Potosí respecto a este problema en la década de los 20. ¿Era muy grave? ¿Éramos muy borrachotes los potosinos en aquel entonces? Uno revisa la información de la época en los periódicos, en las notas a veces del ayuntamiento, los oficios y demás, y siempre se escucha que había mucho alcoholismo en la ciudad de San Luis Potosí. Pero realmente no hay una cifra que digamos, sí, el 20%, el 50%, el 10% de la población era alcohólica, ¿no? Y entonces sí, son datos que no hay en forma concreta. No solamente para los años 20, sino a partir, digamos, de los 1880s, 90s, que empiezan a salir legislación sobre el alcoholismo, siempre se menciona que hay mucho alcoholismo entre la población, y entonces realmente no tenemos unos datos fidedignos que pudiéramos decir que un cierto porcentaje de la población era alcohólica. Ahora, ¿cómo es el San Luis de los años 20? Pues es un San Luis con muchos tintes políticos. Acaba de salir de una revolución que inició en 1910, y luego con la Constitución del 17 y con la formación de grupos políticos a nivel local y a nivel nacional. Para empezar, es una ciudad con una alta politización, con diversos grupos políticos que hay en ese momento. Segundo, es una ciudad, y en general yo creo que el Estado y el país, que vienen, digamos, reestructurando toda una vida social, una vida económica. Hay que ver que empiezan los repartos ejidatarios desde 19-20, que empiezan a hacerse los primeros, que empieza a atacarse las grandes propiedades como eran las haciendas porfirianas, que hay mucho desempleo, también eso es muy presente. Es una ciudad que carece de muchos servicios. Entonces digamos que es una ciudad que empieza a reestructurarse y un poder que se empieza a institucionalizar, ¿no? Realmente la década de los años 20 y 30 es el proceso de institucionalización del Estado mexicano, y es una parte muy importante dentro de la historia del país y de la historia del Estado, ¿no? Porque es un Estado que viene surgiendo de la revolución y tiene que crear nuevos grupos de poder político, surgidos de la misma revolución. En este contexto, ¿por qué considerar que era prioritario una ley para limitar el consumo de bebidas alcohólicas? ¿De quién surge la idea? ¿De dónde surge? Bueno, el gobernador que la promulga es Rafael Nieto. Pero Rafael Nieto promulga varias leyes que incluso podríamos decir que son de carácter mucho más social, ¿no? Por ejemplo, se queda la autonomía de la universidad, pero también saca leyes de protección a los trabajadores, saca legislación que es de materia de alcohol, pero materia agraria, materia laboral y demás, que saca con esta finalidad de protección social. Yo creo que esos políticos que comienzan en los años 20 tienen esta idea de que la revolución debe ser una transformación de la sociedad, y que por lo tanto el alcoholismo siempre se había visto desde fines del siglo XIX y todo este periodo de los años 20 como un obstáculo para que la gente, los mexicanos, tuvieran un mejor desarrollo social y económico. Y entonces precisamente vienen todas esas políticas de prohibición del alcoholismo. Ahora, también es cierto que en los años 20, después va a ser, por ejemplo, la ley en Estados Unidos, la famosa ley Volkswagen, que prohíbe el consumo del alcohol. ¿Fue previo o fue previo la de Estados Unidos? No, la de San Luis es primero, luego viene la de Estados Unidos y luego viene la nacional. Okay. La nacional viene en 1929, y entonces sí, hay una especie como de espíritu en ciertos grupos sociales de la prohibición del alcoholismo, pero hay que hacer una aclaración importante.
mientras en los periódicos como Acción, que es el periódico de los años 20 y 30 que se ve aquí en San Luis, pues mientras hay notas donde hubo pleitos en la cantina fulana de tal, que se aprendieron a X mujeres porque andaban consumiendo alcohol y se pelearon en la calle, o porque un hombre se peleó con otro bajo la influencia del alcohol y lo hirió, lo mató, uno puede ver los anuncios de venta de algunas bebidas alcohólicas en el mismo periódico. Entonces, y se permite el consumo de otras bebidas, ¿no? La gente consume whisky, por ejemplo, consume grappa, la cerveza, sacan todos los anuncios de la cerveza como la bebida de moda y saludable, y entonces podríamos ver este doble discurso. Por un lado vemos al Estado que está prohibiendo el consumo del mezcal y del pulque para sociedades, para grupos de clase baja, está cerrando las pulquerías que hay en el centro, está prohibiendo los bares y las cantinas, pero al mismo tiempo está la publicidad de los vinos internacionales. Entonces, es un discurso medio especial sobre la prohibición del alcoholismo. Prohíbe el consumo de alcohol, pero de ciertas bebidas como mezcal, como pulque, pero permite la publicidad de bebidas como el whisky o la grappa o la cerveza. Y ya desde entonces había una lucha contra la marihuana, ¿no? ¿También estaba, sí. ¿También estaba regulada? No, la marihuana tiene, en sí todas las drogas, porque primero va a ser el opio, la marihuana y demás, se permite el consumo. Es interesante, pero por ejemplo muchos de los medicamentos de fines del siglo XIX llevan opio, y muchos de los medicamentos apropiados para las mujeres por enfermedades propias a las mujeres llevan opio. Y entonces en Estados Unidos y en México hay un consumo de opio medicalizado, pero empieza a haber las guerras contra las drogas a nivel internacional. Y en México la prohibición del consumo de la droga como ley federal va a ser hasta los 30. Mientras tanto se permitía o se veía con un cierto, no tan censurable el consumo de las drogas. No digo que no estuviera prohibida el consumo, pero la gente la consumía. Y entonces ahí sí, en estos años 10, 20, hay un consumo de droga, digamos, popular, los militares, por ejemplo, las clases bajas, y había redadas de gente que vendía la droga, no tanto el que la consumía, sino el que la vendía y que la producía, ¿no? Y a partir de los años 30 comienza realmente la prohibición de la marihuana y se convierte en un delito federal. Es interesante, el primer expediente judicial que yo conozco, yo les decía a mis compañeros que no tiene 70 fojas, por cierto, los aprendidos son de Cárdenas, de donde soy, se les aprende por tener como 20 plantitas en su casa, que por casualidad su esposa las había encontrado y se las había llevado a sembrar a su casa, pero es un expediente de 70 fojas. Los expedientes del consumo de marihuana hoy son de tomos, de cientos de hojas. Y entonces es interesante cómo este proceso del consumo de drogas ha ido aumentando, ¿no? Pero volviendo a los años 20, pues había consumo de marihuana, había alcoholismo, pero había también consumo de whisky, de cerveza, de grappa. Yo recuerdo que en la hoja de acción, en una hoja, conté como 10 anuncios de grappa en una sola hoja. ¿La grappa qué era? ¿Que era como una bebida extranjera italiana? La grappa. La grappa. Grappa es una bebida italiana. Ah, mire. Sí. Podríamos intuir que hubo una especie de lobby, de trabajo, de cabildeo de los cerveceros. Yo veo, no me acuerdo de dónde había leído eso, de que hubo una competencia muy férrea entre la cerveza y el pulque, ¿no? Porque el pulque era muy, muy consumido por la población. Pues no sé si haya habido lobby así con los diputados para permitir el consumo de la cerveza. Lo que sí es interesante es que uno de los libros que cito uno de los autores que cito en el libro habla precisamente de cómo se da esta producción de bebidas a nivel mundial. Primero dice hay una producción de bebidas artesanales. Uno puede revisar los documentos del periodo colonial del siglo XIX y vamos a encontrar una enorme cantidad de bebidas artesanales locales, ¿no? Después empieza la llegada de las producciones de bebidas internacionales, donde se mezclan con las nacionales.
Y un tercer momento es cuando las bebidas nacionales se convierten en una producción mucho más industrial. Entonces, si esta tercera etapa, digamos que comienza a partir de los años 20, 30, donde hay una producción más industrial de nuestras bebidas, pero también hay una llegada de las bebidas internacionales, ¿no? Pues nosotros podemos hablar del whisky, el coñac, de una serie de bebidas que empiezan a proliferar, ¿no? Y entonces sí hay, digamos, estas etapas del consumo, y la cerveza entra desde los fines del siglo XIX. San Luis era productor de cerveza, ¿no? Y había cervezas... La cervecería San Luis, ¿no? Sí, así es. Y había lugares del país que producían cerveza, Orizaba, Monterrey, en fin, Toluca. Lo que sí es interesante es cómo podemos ir distinguiendo bebidas con cierto toque clasista. Entonces la cerveza es una bebida agradable, refrescante, saludable. El pulque es una bebida que es mala para la gente, que genera ciertos comportamientos sociales inadecuados y demás, ¿no? Y decir del mezcal, ¿no? El mezcal también es otra de las bebidas que entra en esta prohibición. Entonces, si hay un discurso, digamos, desde el Estado y de ciertos grupos sociales a distinguir bebidas adecuadas para consumir y bebidas que se debían de prohibir. El pobre se emborracha y el rico se pone contento, ¿no? Más o menos, pero sí. La ideología. Pero sí es el discurso de la época. Los pobres son pobres porque, o son borrachos porque son pobres, son estos, son flojos. Entonces el discurso clasista y racista que hay desde fines del siglo XIX, ¿no? Maestro, no quería dejar fuera que también hubo una persecución hacia los homosexuales. ¿En esta ley estaba contemplado? No. Sí hay pocas notas en los periódicos sobre persecución, sí las llega a ver, pero sí, pues es las prácticas homosexuales son delito en este país hasta hace, ¿qué? 10 años. Okay. Realmente, ¿no? Hasta que se entra como un derecho humano al derecho a la gente a su libertad de identidad y demás, ¿no? De preferencia. Pero durante todo, desde el cristianismo ha sido prohibido, ¿no? Pero sí hay de repente notas que se habían aprendido a homosexuales y se los mandaban a las Islas Marías. ¿Y qué suerte tuvo esta ley? ¿Se derogó? ¿Se les olvidó y sigue vigente? No, esta ley la crea Rafael Nieto en 1923 y luego hay elecciones políticas y queda Aurelio Manrique. Aurelio Manrique es el que la lleva a la práctica de una forma más concreta y más fuerte. Incluso el proceso que iba a tener la aplicación de la ley no lo cumple. Entonces sí, con mucha firmeza empieza a cerrar cantinas. Las cantinas se dividen entre primera y segunda categoría. Las de primera categoría eran las que estaban casi ubicadas en la parte de la Plaza de Armas y unas 2 cuadras alrededor, digamos que las más céntricas. Las de segunda categoría estaban fuera del centro de la ciudad, digamos lo que ellos consideraban el centro, ¿no? Y entonces sí empieza a aplicar, a cerrar cantinas poco a poco y a perseguir a la gente. Y la otra es que como es una ley, no es un reglamento. Entonces es una ley sin reglamento. Y eso hace que muchas autoridades municipales, incluso el presidente municipal de San Luis y de otras localidades, saquen bandos de policía y buen gobierno donde entra, digamos, el cobrar multas, el perseguir a la gente que bebía, a los que tenían los bares a ponerles ciertos límites de horarios, en fin, ¿no? La gente tenía que cerrar a cierto horario de la noche y se le permitía tener cierta apertura a otro horario, ¿no? Estaba prohibido la entrada de mujeres y muchas pulquerías eran manejadas por mujeres, entonces también las mujeres eran o propietarias o consumidoras, pero después empieza a prohibirse la entrada de mujeres, de niños, de jugar, en fin, una serie de prohibiciones que a las autoridades municipales, bajo la protección, digamos, de Aurelio Manrique, les permitió cerrar cantinas y bares. Esto conllevó a que hubiera molestia entre la gente. Aquí lo interesante del libro es que señaló los amparos que hubo de propietarios que traían a veces pues, obviamente a escondidas, sus mezcal o su pulque los traían de las haciendas y entonces las autoridades los aprendían, les quitaban obviamente los toneles que hubieran traído y aparte los
autos o los vehículos con los que transportaban, y entonces ellos empiezan a pedir los amparos en el juzgado de distrito, y cuando pedían amparos, entonces si se enteraban las autoridades municipales, inmediatamente los soltaban. Pero sí, esta también es una parte interesante, ¿no? De que cuando la gente vio la oportunidad de protegerse a partir de un amparo federal, pues ir al juzgado de distrito a presentarlo, y entonces sí, digamos, a luchar contra el ayuntamiento y contra el gobernador. El problema es que Aurelio Manrique quedó en mal con el gobierno federal. Tan es así que el gobierno federal tiene que venir a ver qué pasa en la entidad. Y le toca el cambio. Él entra cuando, como gobernador, cambia una diputación, pero ya cuando está cuando se quita la ley, entra otra diputación. Y entonces empieza a tener confrontación con los diputados locales, y ellos son los que sacan otro decreto donde, digamos, que cancelan esta ley. Entre ellos está Abel Cano. 3 años. Del 23 al 25. Del 23 al 25. Sí, duró ese tiempo, y entonces se convierte en un asunto político. Y sale Aurelio Manrique de la gubernatura, pero también sale la ley y se quita esta ley. Vendrán después las leyes federales, ¿no? Porque la lucha contra el alcohol se va a mantener hasta los años 30. Okay. Pero a nivel federal. A nivel federal. Maestro, ¿dónde se puede conseguir su libro? Mira, esta es una editorial potosina, perdón, el comercial, se llama REN, y está vendiéndose aquí en Rayón 557, casi esquina con Vallejo. Ellos son los que la editaron, son los que me acogieron ahí, me dieron la oportunidad, y se está vendiendo ahí. Pues muchas gracias, maestro, por gracias su tiempo y por su visita. Muchas gracias, amigos de Pulso.